En este video tutorial abordaremos la técnica estadística factorial llamada análisis de correspondencias simples en SPSS. Sin más nada que decir, comencemos. El análisis de correspondencias simples es una técnica factorial multivariante de interdependencia que tiene como propósito analizar tablas de contingencia, específicamente examinar la relación entre las categorías de dos variables cualitativas. Es importante no confundir esta técnica con la prueba chi cuadrado. Si bien es cierto que esta prueba parte de una tabla de contingencia y permite determinar si dos variables categóricas están asociadas o no, pues no se enfoca en las relaciones de las categorías de esas dos variables, ya que chi cuadrado es una prueba de asociación general entre dos variables, mientras que el análisis de correspondencias simples se enfoca en la asociación entre las categorías de las dos variables cualitativas. Va más allá que la prueba chi cuadrado. El análisis de correspondencias simples es una técnica que resume gran cantidad de información en un número reducido de factores, con la menor pérdida de información posible. Esto permite facilitar el estudio de las variables y de sus respectivas categorías. Para utilizar esta técnica factorial debemos tomar en cuenta algunos aspectos, tales como contar con dos variables cualitativas o categóricas. Si deseamos analizar la relación entre más de dos variables categóricas, pues deberíamos recurrir al análisis de correspondencias múltiples. Otro aspecto a considerar es que el nivel de medida de las dos variables debe ser nominal u ordinal. Si tenemos variables cuantitativas, estas pueden ser recodificadas en variables nominales u ordinales. Por ejemplo, la edad puede ser recodificada por rangos de edades. Y por último, las variables cualitativas deben estar asociadas. Si no lo están, pues no tiene sentido que se efectúe un análisis de correspondencias simples. Dada esta breve descripción sobre el análisis de correspondencias simples, procedemos a utilizarlo con SPSS. Para ello nos basaremos en el siguiente problema. Un investigador desea conocer cómo caracteriza un grupo de lectores de historietas los cómics de tres editoriales como Image Comics, DC Comics y Marvel Comics. Para ello realizó una pequeña encuesta a una muestra no probabilística de 352 personas, lectoras de historietas de Image Comics, DC Comics y Marvel Comics. Dicho esto, nos vamos a SPSS. Aquí tenemos la base de datos ya organizada. Las dos primeras columnas están ocupadas por las dos variables cualitativas y en la tercera columna están las frecuencias, o sea, el número de casos que optaron por cada emparejamiento. Por ejemplo, 40 personas opinan que DC Comics tiene más personajes. 6 dijeron que los héroes de los cómics de esta editorial son más modernos, y así sucesivamente. Antes de realizar el análisis de correspondencias simples, tenemos que ponderar los casos. Así que hacemos clic en el icono de la balanza, marcamos ponderar casos mediante y pasamos la variable frecuencia a este recuadro y presionamos aceptar. Ahora sí, procedemos a realizar el análisis de correspondencias simples en SPSS. Nos dirigimos a analizar, reducción de dimensiones y análisis de correspondencias. En esta ventana que nos aparece
trasladamos en fila la variable opinión y en columna la variable editorial. Luego hacemos clic en definir rango. En nuestro ejemplo, la variable opinión tiene 6 categorías, siendo 1 el mínimo y el máximo 6. Clic en actualizar y continuar. Luego hacemos clic en definir rango con la variable editorial de cómics, definir rango. En valor mínimo colocamos 1 y en valor máximo 3, porque tenemos 3 categorías que representan las 3 editoriales. Clic en actualizar y finalizamos presionando continuar. No vamos a efectuar modificaciones. La información predeterminada que nos arroja el programa es suficiente para el análisis, así que presionamos aceptar y nos vamos a la hoja de resultados. Lo primero que nos arroja SPSS es la tabla de correspondencias. Allí vemos las variables cruzadas y en cada cruce encontramos las frecuencias. 9 afirman que Marvel Comics tiene más personajes y 15 que Image Comics tiene más personajes, y así sucesivamente. Nos vamos a la tabla de resumen, analizamos el p-valor de chi cuadrado y observamos que este es menor que 0,05. por lo que podemos rechazar la hipótesis nula de que las variables son independientes. En este caso, las variables opinión y editorial de cómics están asociadas, por lo que el análisis de correspondencias simples es pertinente. Dicho esto, debemos tomar la decisión de cuántos factores vamos a escoger. Aquí podemos tomar un solo factor, ya que el primer factor se diferencia mucho del segundo en cuanto a la inercia que recoge, pero para efectos de la práctica nos quedaremos con los dos, observando que el primer factor recoge el 74,4% de la inercia total, mientras que el segundo factor recoge solo el 25,6% de la información recabada. Ambos factores obviamente explican el 100% de la información obtenida. Una forma de escoger el número de factores es seleccionar aquellos que tengan una inercia superior a la inercia promedio, la cual podemos calcular sumando todas las inercias y dividiendo el resultado entre la cantidad de factores extraídos. Dicho esto, procedemos a revisar las columnas primeros. Están acá. Examinamos las contribuciones de cada categoría correspondiente al primer factor. Se considerarán para el análisis aquellas categorías que tengan una contribución superior al promedio. Si calculamos el promedio de estas contribuciones, o sea 1 entre 3, eso nos da una contribución promedio de 0,33, por lo que en este caso se escogerían únicamente a DC Comics porque su contribución absoluta es superior al promedio, pero Marvel Comics lo podemos incluir en el análisis, ya que su calidad de representación es buena. Ojo, si una categoría tiene una contribución por debajo del promedio, pero su calidad de representación es buena, la misma podría ser incluida en el análisis. Como observamos, estas dos categorías son las que más contribuyen con la formación del primer factor, pero DC Comics es la categoría que más contribuye con la formación de este factor, o sea, 60,6%. Esto se debe a que está alejada del promedio, más que Marvel Comics, es decir, que las personas perciben a DC Comics como una editorial muy diferente del resto. Apreciamos las puntuaciones de estas dos categorías, que no son más que sus coordenadas en el plano factorial, que veremos más adelante. Las mismas nos indican que DC Comics está del lado negativo del eje y Marvel Comics en el lado positivo, por lo que este primer factor opone estas dos editoriales. Para ver esto mejor, vamos a utilizar esto. Trazamos una línea como esta y ubicamos las dos categorías allí. DC Comics por acá y Marvel Comics de este lado, que es el lado positivo. Ahora examinemos las filas. Lo mismo que hicimos con las columnas lo aplicamos acá. Consideramos aquellas categorías que tengan una contribución superior al promedio, por lo que dividimos 1 entre 6 y eso nos da una contribución promedio de 0,167, por lo que entran en el análisis todas a excepción de su contenido es controversial y tiene más personajes. Pero esta categoría
Podríamos incluirla porque su calidad de representación es muy buena, pero no sucede con su contenido, es controversial, ya que su calidad de representación no es buena. Bien, ahora prestamos atención a las puntuaciones de cada categoría. Allí podemos observar que las categorías tienen más personajes, sus héroes son más clásicos y sus héroes tienen poderes simples, se ubican en el lado negativo del eje, mientras que sus héroes son más modernos y es más realista, se sitúan en el lado positivo de este factor. Así que los dibujamos en la línea que se hizo. Las categorías con puntuaciones negativas se van al lado negativo y las categorías con puntuaciones positivas se van al lado positivo del factor o del eje. Y procedemos con el análisis de lo que hemos hallado acá. Como se hizo mención, el primer factor opone a DC Comics de Marvel Comics. DC Comics, según las personas encuestadas, caracterizan esta editorial de la siguiente manera. Los héroes de sus cómics son más clásicos, tienen poderes simples, pero tienen más personajes. En contraste, Marvel Comics lo caracterizan de la siguiente forma. Las historias de sus cómics son más realistas y sus héroes son más modernos. Este primer factor podríamos interpretarlo como posición calidad de personajes de DC Comics y Marvel Comics. Ojo, esta es la interpretación que le doy a este factor. Ustedes pueden darle la suya, ya que darle un nombre al factor es subjetivo y depende del conocimiento que se tenga del problema que se está abordando. Dicho esto, analicemos el segundo factor. Aquí observamos que el editorial Image Comics es la categoría que contribuye más con la formación del segundo factor, o sea, el 59,6%, seguida de la categoría Marvel Comics, y DC Comics casi no contribuye con la formación de este factor, teniendo una mala calidad de representación. En este segundo factor apreciamos que Marvel Comics se sitúa en el lado negativo del segundo factor, e Image Comics en el lado positivo, por lo que dicho factor opone a Marvel de Image Comics, así que los dibujamos en nuestra línea ya trazada. Image Comics en el lado positivo del eje y Marvel Comics en el lado negativo. Examinamos ahora las filas. Las únicas categorías que tienen una contribución superior al promedio son su contenido es controversial y es más realista, teniendo la primera categoría una mejor calidad de representación que la segunda. Notando sus puntuaciones, su contenido es controversial se sitúa en el lado positivo del factor y es más realista en el lado negativo, así que los ubicamos en la línea ya trazada. Como recordarán, este segundo factor explica solo el 25,6% de la información. Aquí vemos que Marvel Comics es percibido por los encuestados por ser más realista, o sea, su contenido se apega más a la realidad que el de Image Comics, mientras que Image Comics lo perciben por ofrecer contenido más controversial. Con base en la información proporcionada, podemos notar que este segundo factor alude más al contenido de los cómics de estas dos editoriales, por lo que podemos interpretarlo como naturaleza del contenido de los cómics de Image y Marvel Comics. Ahora observemos el gráfico factorial. Allí vemos que en el primer factor, DC Comics y Marvel Comics se oponen, y las categorías que más cercanas están a DC Comics son: tienen más personajes, sus héroes tienen poderes simples y son más clásicos, mientras que del lado de Marvel, la categoría que está más asociada es más realista. Sus héroes son más modernos, está asociada pero en menor medida, ya que se distancia más de la categoría Marvel. En lo que respecta al segundo factor, para una mejor apreciación de este factor rotaremos el gráfico. Marvel lo caracterizan por ofrecer contenido más realista, mientras que Image Comics lo asocian más con lo controversial de su contenido. En síntesis, DC Comics es una editorial que se aleja de la editorial promedio, que se caracteriza por tener una amplia cantidad de personajes en comparación con las otras dos editoriales. Sus héroes son más clásicos que los héroes de Marvel e Image, y es razonable ya que DC Comics se fundó antes que estas dos editoriales, siendo Image la de más reciente fundación. Asimismo, los poderes de los héroes de DC Comics son más simples que los héroes de Marvel, los cuales son más poderosos. Además, los personajes de Marvel suelen situarse en lugares más apegados a la realidad.
pero no en todos los casos. En el caso de DC Comics, la mayor parte de sus historias se lleva a cabo en ciudades ficticias. Y por último, Image Comics se caracteriza por ofrecer contenido más controversial que Marvel, ya que su contenido suele rozar en lo explícito, cargado de violencia y de elementos de carácter sexual. Y de esta manera finaliza este video tutorial. Si tienen alguna duda u observación, pueden escribir un comentario en la parte inferior de este video.